Bu- Entonces, es recordar que ya estamos, ya inició nuestra tarea 2. Recuerden que nuevamente pongo la diapositiva en la que se muestra cómo está compuesto nuestro curso de física general. Entonces teníamos una pretarea que fue el primer cuestionario que ustedes hicieron de 25 puntos, la tarea 1 que ya pasó, o sea, como el momento intermedio se compone de 3 tareas, que es la tarea 1, tarea 2 y tarea 3. La tarea 1 ya pasó, fue la que venció el 30 de septiembre, la tarea 2 es la que está en este momento en curso y pues todavía no necesitamos la tarea 3. Eh, Recuerden que las tareas del momento intermedio son de manera individual, se debe participar en el foro y las entregas son por medio del entorno de evaluación. Es necesario siempre que lean la guía y la rúbrica de evaluación porque pues con eso ustedes saben qué es lo que se les va a evaluar. Recuerden también que este curso tiene un componente práctico y ese componente práctico es de carácter presencial. Sé que algunos en algunos centros ya realizaron por lo menos la primera sesión presencial. Recuerden que son 3 sesiones presenciales. En cada sesión se realizan diferentes prácticas y ustedes deben hacer de un informe de laboratorio de acuerdo a las indicaciones que les haga cada tutor. Cada tutor les dirá cómo les debe hacer la entrega del informe. Lo que sí quiero recalcar acá es que eso se hace con el tutor de componente práctico, o sea, no es conmigo. Profe, No. perdón, tengo una pregunta. ¿Son 3 sesiones que hay que asistir? Sí, señor, son 3 sesiones presenciales. Bueno, Profe, pero, sé que en por algunos ejemplo, centros, sé que en algunos centros del país, eh, las 3, o sea, lo hacen en 2, en algunos centros del país. Yo hablo por el centro Ibagué, es 3 sesiones presenciales. profe, mire, hablas con Jason. Es que como yo el 7, yo me escribí por ahorita para octubre, pero ahorita el 7 yo no pude asistir. Eso lo debes manejar con tu tutor de componente práctico, pero Jason, yo te digo, las sesiones son, o sea, porque dentro del componente práctico, una de las notas es asistencia, entonces pues va a quedar, Listo, dale. pero lo hablas con el tutor de componente práctico a ver qué te puede decir. Bueno, señora, listo, vale, me vale. Entonces, recuerdes en 3 sesiones y sobre todo lo que les estoy diciendo, todas las entregas, todas las calificaciones las hace el tutor de componente práctico. Entonces, estén muy pendientes de eso, de que, pues, de entregar y que el tutor de alguna forma les diga a ustedes, o sea, algún por correo, o bueno, no sé cómo lo irá a manejar cada tutor, pero que ustedes sepan que sí tuvieron una calificación y cuál va a ser su calificación para que al final no vayamos a tener problemas con estos puntos acá, el componente práctico, que siempre son 125 puntos. ¿Listo? Y la última actividad del curso es una prueba objetiva cerrada, es lo que se conoce como una POC, que es un cuestionario en línea. Ojo chicos, que esta última prueba solo hay 2 días para presentarlas, entonces por favor, para que ustedes se programen, ahí en la agenda del curso están las fechas, en este momento no recuerdo exactamente cuándo es, pero pues ya cuando se vaya acercando la fecha yo les estaré informando. Es la última actividad del curso y ustedes solamente van a tener un intento para resolver ese último cuestionario, a diferencia de la pretarea, que eran 2 intentos. En este es un único intento. Y otra cosa súper importante es que esta postarea o esta prueba objetiva cerrada, digamos que yo no tengo tanto la potestad como para abrir o no el cuestionario. Entonces, si ustedes por algún motivo, o sea, no la pudieron presentar, pero pues por algún motivo de fuerza mayor, ¿no? O sea, tienen que hacer todo un procedimiento para poder hacer o que se las habiliten o si no, pues pagar un supletorio para poderla presentar. Entonces, lo mejor es que desde ya miren en la agenda cuándo es para que se vayan programando. Eso es un fin de semana, pero para que ustedes tengan más o menos presente esa fecha para que la puedan presentar, porque pues también son 125 puntos los que están ahí en juego. Listo. Hablando de la tarea 2, perdón, datos importantes de la tarea 2. Específicamente, estamos en una unidad intermedia, que es una tarea de trabajo individual, que inició el lunes 3 de octubre y que cierra el domingo 30 de octubre, que la tarea son 4 semanas, ya pasó la semana 1, o sea que nos quedan 3 semanas para presentar. Digamos que esos son los aspectos generales de la tarea. Ahora,
Como siempre, recuerden que hay una parte de participación en foros, eso es importante tenerlo en cuenta porque ustedes en la rúbrica se dan cuenta que hay un porcentaje, unos puntos que son para participación en foros. Entonces, pues, a ustedes no les cuesta nada ir subiendo las evidencias en el foro, ir subiendo los ejercicios. Ahora, ustedes no tienen que entregar todo el trabajo de una sola en el foro, pero ustedes sí pueden ir haciendo algunos aportes y eso yo se los tomo como participación en el foro. Entonces, pues no se les olvide eso porque pues siempre son, en la tarea pasada eran 10 puntos los que se tenían por foros. En esta tarea 2 también hay un video. También es importante que lo hagan, ¿sí? Porque el video pues tiene cierto peso. Entonces, lo mismo pasó con la tarea que ya acabo de pasar. Pues muchos no presentaron el video y pues les quedan ahí unos punticos para poder ganar la tarea y pues eso yo creo que a ninguno nos cuesta hacer el video con el simulador, no tiene que ser así súper producido, hay muchas aplicaciones gratuitas online que puede permitir grabar la pantalla y permitir grabarse uno, incluso esta que tenemos aquí, Zoom, ustedes pueden hacer una reunión de Zoom pues sin nadie, obviamente, y ustedes pueden grabar su pantalla y se pueden grabar ustedes, entonces creo que es algo fácil que lo pueden realizar. Entonces, no sé, no dejen de subir el video porque esos son puntos que ustedes van a necesitar. También me pasó poco, pero pasó con algunos y es que los videos que suben pues no se pueden reproducir. Entonces siempre asegúrese antes de subir el video ahí en el trabajo, mándeselo a varias personas, compruebe que sí lo pueden abrir porque uno no se podían reproducir y otros que lo tenían dentro de algún drive, ya sean en Gmail o en Outlook, dentro de un drive, lo que pasaba era que no tenía el acceso para poderse reproducir. Entonces, porfa, asegúrense de que el video se puede reproducir. En esta tarea tenemos que realizar unos textos, entonces también, por favor, miren las extensiones de textos tal cual es para que cumplan con las indicaciones de lo que se está pidiendo. Listo. Y debemos realizar al final unas gráficas y unas tablas de acuerdo a lo que se está explorando en el simulador. Digamos que este es lo que tenemos de la tarea número 2. Nosotros en esta tarea lo que vamos a hacer es la descripción de la dinámica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la dinámica? Entonces, para que entendamos, digamos que en la tarea 1 nosotros hablamos de cinemática. La cinemática es el movimiento de los cuerpos, ¿cierto? Eso es la cinemática. ¿Cómo se mueve? Nosotros describimos el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Entonces, en la cinemática decíamos si va con velocidad constante, si no va con velocidad constante, si se mueve en una línea recta, si no se mueve en una línea recta, sino que se mueve en un círculo, o si se mueve en dos dimensiones como el movimiento parabólico, ¿sí? Eso es la cinemática, que es la descripción del movimiento. Ahora en la dinámica, lo que nosotros hacemos con parte de la dinámica es entender el por qué se están moviendo los cuerpos. Y es, digamos que la dinámica lo que me dice es por qué se mueven los cuerpos. Pues, ¿por qué se mueven los cuerpos? Los cuerpos se mueven por las fuerzas. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos dinámica, estamos hablando de movimiento, de algo que está cambiando, y si hablamos del contexto físico, la dinámica nos está representando las fuerzas. Entonces, siempre que escuchemos el por qué se mueve un cuerpo, es por la acción de una fuerza, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a representar todo lo que tiene que ver con las fuerzas. Y cuando hablamos de las fuerzas, pues inmediatamente tenemos que hablar de las leyes de Newton, porque pues las leyes de Newton son las que me refieren qué está pasando ahí con esas fuerzas. Entonces, si nosotros vamos a clasificar las fuerzas, pues las fuerzas las podemos clasificar de muchas formas. Hay muchas formas de clasificar las fuerzas. Pero digamos que en la parte de la mecánica en la que nosotros nos vamos a referir para esta actividad y para las fuerzas que nosotros necesitamos saber desde la parte de la descripción del movimiento, vamos a referirlas o vamos a clasificarlas en fuerzas de contacto y fuerzas de no contacto. Creo que la definición por sí sola, o sea, contacto quiere decir que necesita tener contacto con el cuerpo para poderse producir la fuerza, y no contacto es que necesariamente no haya ningún pues, contacto para que la fuerza se ejerza.
Listo. Dentro de las fuerzas de contacto, pues habrán muchas, igual que como fuerzas de no contacto, pero digamos que yo voy aquí a mencionar las típicas que nosotros tendríamos dentro de un contexto de dinámica aplicada a la física mecánica. ¿Sí? Como les digo, fuerzas hay muchas, muchas. Pero aquí vamos a hablar como de las normales o de las más comunes que nosotros podríamos tener. Entonces, hablamos de la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Bueno, esta es la definición. La fuerza normal es una fuerza que se ejerce cuando los cuerpos están sobre alguna superficie. Cuando el cuerpo está sobre una superficie, siempre se ejerce una fuerza, siempre él está soportando una fuerza normal. Listo. ¿Cómo es la dirección de la fuerza normal? La dirección de la fuerza normal, ¿alguien la sabe? Ahí la tengo, pero ¿qué quiere decir esto? Ahí dice cómo es la dirección de la fuerza normal. ¿Qué me dicen ustedes? De lo que dice ahí, ¿cuál de todo lo que yo digo ahí es la dirección? ¿Quién me dice? Ángulo de 90 grados. Exactamente, es perpendicular, que es lo que me está indicando, es un ángulo de 90 grados perpendicular. ¿A quién? Perpendicular a la superficie donde esté reposando el cuerpo, ¿cierto? Y pues perpendicular, digamos que perpendicular pueden ser dos cosas, supongamos, si yo tengo acá un cuerpo que está sobre este, digamos que yo tengo este portavasos encima de este celular. El portavasos está soportando una fuerza normal. Cuando a mí me dicen perpendicular, o sea, 90 grados, yo podría decir, ah, bueno, la fuerza normal es así, o la fuerza normal puede ser así, ¿cierto? Digamos que si este fuera la fuerza normal. Entonces, eso, cualquiera de los dos es un ángulo de 90 grados, pero las fuerzas normales son perpendiculares a la superficie y saliendo de la superficie, siempre son hacia afuera de la superficie. Entonces, sigamos, estos fueron nuestros ejemplos de cuerpos en algunas superficies, pues la fuerza normal, digamos, en este cuerpo iría hacia arriba, la fuerza normal de este cuerpo iría en esta dirección, miren, formando un ángulo de 90 grados con la superficie. ¿Y hacia dónde iría la fuerza normal? La fuerza normal hacia de este cuerpo. Hacia abajo no. Oscar, no, qué pena, estas son cifras de física, pero física general, no física moderna. Estoy respondiendo algo del chat. ¿Hacia dónde iría la fuerza de la fuerza normal, hacia dónde le dibujaría este? Este que está acá en esta inclinación. ¿Qué me dicen ustedes? Perpendicular al plano. Perpendicular al plano. Y sería hacia afuera del plano, ¿cierto? Entonces sería algo así. Listo. ¿Y qué diríamos de un cuerpo que estuviera, digamos, acá colgado, acá en una cuerda? ¿Qué podríamos decir de la normal de ese cuerpo? ¿Será la misma tensión? No sé. No, precisamente habría tensión, pero no habría normal. ¿Por qué creen ustedes que no hay normal? ¿Cuál es la condición para que haya una fuerza normal? Porque la masa no está sujeta a la superficie. Correcto, porque no está apoyada sobre una superficie, no está descansando sobre una superficie. Bueno, no solo descansando porque después está moviendo, pero no está sobre una superficie. Entonces, en este caso que yo dibujé acá, este caso que yo dibujé, esto no es una fuerza o no tiene fuerza normal. Listo, para este caso. Otra de las fuerzas de contacto comunes de las que uno puede aquí hablar es la fuerza de fricción. ¿Qué es una fuerza de fricción? ¿Quién me dice que es una fuerza de fricción? Aunque ahí está, pero ¿cómo la podemos interpretar? Que va contraria a la fuerza aplicada. Es decir, se opone a la fuerza que se aplica. Pero no, Normalmente le decimos fricción al roce de una superficie con otra. o sea, ahí me dijeron varias cosas que se tienen que tener en cuenta cuando yo hablo de fricción. Entonces, una me están hablando del roce de una superficie con otra. Entonces, primera condición para que haya fricción
los cuerpos también tienen que estar sobre una superficie. Otra persona me habló de la parte de que se opone a la fuerza ejercida. Eso lo vamos a cambiar un poco más, es más que a la fuerza ejercida, se opone al movimiento. ¿Sí? La fricción siempre es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Listo? Entonces, si estos fueran nuestros cuerpos y acá con esta flechita yo fuera a dibujar, este me indicará el movimiento, o sea, hacia dónde se están moviendo los cuerpos. Y este digamos que está subiendo. Si estos fueran los cuerpos y sus respectivos movimientos, ¿hacia dónde deberíamos dibujar la fricción? En este primer cuerpo. Si él se está moviendo hacia la derecha, ¿hacia dónde iría la fuerza de Hacia el fricción? lado A la contrario. izquierda. A la izquierda. Hacia la Correcto. izquierda. Hacia la izquierda. Estamos. Si esto estaría subiendo, ¿hacia dónde le dibujaría la fricción a este? ¿Sería bajando? Como bajando, exacto. Siempre resta al movimiento. Y si este estuviera bajando, ¿hacia dónde le subo? ¿Hacia dónde le subo? ¿Hacia dónde le aplico la fricción? Subiendo. Entonces, hay que entender que siempre es opuesta al movimiento, contraria a cómo se esté moviendo el cuerpo. Hay que entender que la fuerza de fricción, a diferencia de la normal, la fuerza de fricción sí tiene una ecuación. O sea, yo puedo encontrar la fuerza de fricción como algo que se llama el coeficiente de fricción por la normal. Listo. ¿Qué es el coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción es algo propio de las dos superficies que estén en contacto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo hule, las llantas de los carros, por ejemplo, hule con cemento, eso es un coeficiente de fricción. Si yo tengo hule con cerámica, eso es otro coeficiente de fricción. Sí, depende específicamente de las dos superficies que estén en contacto. Existe forma de calcular estos coeficientes de fricción experimentalmente, pero hay que entender es que dependen de las superficies que estén en contacto. Es un coeficiente que es adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Adimensional quiere decir que no tiene unidades, ¿sí? Porque miren que si yo lo fuera a despejar, sería fuerza de fricción sobre normal, es decir, la división entre dos fuerzas, es decir, que sus unidades se cancelarían. También hay que tener en cuenta algo que muchas veces casi nunca nos dicen, y es que existen dos tipos de fricciones, las fricciones estáticas y las fricciones cinéticas. La mayoría de las que uno habla es de la fricción cinética, cuando ya el objeto se está moviendo, ¿cierto? Que existe ese roce, ya el objeto se está moviendo, entonces ahí se genera esa fricción cinética. La fricción estática se genera antes de empezar a mover un cuerpo. Entonces, por ejemplo, si ustedes fueran a tratar de jalar, digamos yo acá estoy encima de una mesa, si yo fuera a tratar de jalar esta mesa, pues yo le empiezo a aplicar fuerza y le empiezo a aplicar fuerza, pero hay algunas fuerzas que no permiten que yo la mueva. Ahí, en el momento en que yo esté aplicando fuerza, pero ella no se mueve, ahí está actuando la fricción estática, ¿sí? Porque el cuerpo está quieto, o sea, yo le aplico fuerza, pero él no se alcanza a mover. Pues eso es una fricción estática. Si yo mirara una curva de fricción versus fuerza aplicada, pues digamos que sería una línea, ¿cierto? A medida que yo aplico fuerza, la fricción estática sube, 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 hasta que hay un momento en que yo puedo romper esa fricción estática y empezar a mover mi objeto. Por eso muchas veces, cuando nosotros estamos tratando de jalar algo, nosotros sentimos que tenemos que hacer como mucha fuerza para poder empezar a moverlo, pero ya después de que lo tenemos en movimiento, como que la fuerza que tenemos que hacer no es tanta como al principio. Eso se llama como vencer la inercia, ¿cierto? Poner algo en movimiento. Eso se aplica no solo para la física, sino para muchas cosas. O sea, vencer la inercia. Cuando yo estoy, por ejemplo, que tengo que hacer un trabajo y tengo que entregar algo, a mí me cuesta mucho trabajo ponerme en estado de estudio y ya voy a hacerlo. Pero inmediatamente yo lo hago, pues ya las cosas se van facilitando. Lo que pasa, por ejemplo, también cuando hay exámenes o cuando hay, bueno, algún examen escrito o desde la parte en plataforma, es muy difícil, digamos que en la primera pregunta pues yo la entienda, no, uno tiene que leer una, leer otra, ¿sí? Hasta que como que el cerebro va rompiendo esa inercia y empieza
empieza a trabajar. Listo. Entonces, la fuerza de fricción tiene ecuación coeficiente por normal, sea la fuerza de fricción cinética, que es F sub K, pues, como de kinetics en inglés, o F sub S, si vamos a hablar de estática, ¿cierto? Entonces, F sub S, mu sub S por normal. Listo. ¿Qué es una fuerza de tensión? ¿Cuándo hay una fuerza de tensión? ¿Quién me dice? Miren que ahorita me lo mencionaron, cuando yo dije el cuerpo que estaba ahí colgando. Cuando hay algo suspendido, Cuando hay como una cuerda que está... Cuando hay dos fuerzas contrarias. No, no necesariamente. Dos fuerzas contrarias tienen una tensión. Una tensión es aquella que se aplica a través de una cuerda, ¿cierto? Pues digamos, si yo estoy acá, si esto fuera una cuerda, ¿cierto? Esto acá, si esto fuera una cuerda, acá sosteniendo un cuerpo. Si esto, por ejemplo, fuera un sistema de tuviera un cuerpo acá, que muy seguramente este que acabo de dibujar, lo van a ver ustedes en el laboratorio, porque ese es el sistema típico para estudiar las leyes de Newton. Si yo tuviera un sistema como estos, en el que tengo una cuerda acá tengo otro objeto, y acá tengo otro objeto. ¿Sí? Entonces, cada vez que hayan cuerdas, ¿sí? Que estén haciendo esa acción como de tirar los cuerpos, de jalar los cuerpos, esas cuerdas generan tensión, ¿sí? La tensión se genera pues a través de una cuerda. Hay que tener en cuenta que la cuerda tiene que tener una característica. ¿Cuál es la característica que debe tener esa cuerda? Es que esa cuerda sea inextensible. ¿Qué significa una cuerda inextensible? no elástica. Exactamente, que no sea elástica. Entonces, esas cuerdas deben ser no elásticas, no pueden ser elásticas. Porque si ya fuera una cuerda elástica, entonces ya no estaría actuando una tensión, sino que estaría actuando una fuerza elástica, que es otro tipo de fuerza. Entonces, la condición es que las cuerdas sean inextensibles. Entonces, ¿hacia dónde va la tensión o hacia dónde se dibujan las tensiones? Las tensiones se dibujan hacia el sitio o hacia la dirección en que se esté sintiendo el jalón de la cuerda, llamémoslo así. Entonces, si por acá yo estoy jalando este cuerpo con esta cuerda, ¿hacia dónde le dibujaría la tensión a este cuerpo? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Aquí estaría la tensión. ¿Hacia dónde le dibujaría a este cuerpo la tensión? Hacia abajo. Hacia abajo. Él está sintiendo el jalón por acá, por abajo con la cuerda. No, señora, hacia Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. Él Hacia está arriba. sintiendo hacia arriba. Este cuerpo, ¿hacia dónde siente el jalón de la cuerda? Hacia abajo. Este que está sobre la mesa. A la derecha. A la Hacia la derecha. derecha. Y este que está colgando, ¿hacia dónde lo siente? Arriba, profe. Hacia arriba. Este, ¿hacia dónde siente la tensión? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Este que está aquí en la mitad, ¿hacia dónde siente Hacia- tensión? Hacia arriba. Hacia arriba. A los dos lados. Correcto. Por los dos lados siente tensión. ¿Y este Sí. hacia dónde? Arriba. Hacia arriba. Entonces, ojo. Aquí hay algo también importante de tener en cuenta de las tensiones. Primero, pues que digamos que su dirección es hacia donde esté sintiendo, ¿cierto? La tensión hacia donde esté sintiendo, como el jalón, pues, de la cuerda, por decirlo de alguna forma. Otra cosa importante a tener en cuenta de las tensiones es que si yo tengo la misma cuerda, estoy hablando de la misma tensión. Si tengo dos cuerdas, tres cuerdas diferentes, pues hablo de tensiones diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí, la tensión que siente este cuerpo que está sobre la mesa hacia la derecha y la tensión que siente este cuerpo que está colgando hacia arriba es la misma. O sea, esta es la misma tensión porque es exactamente la misma cuerda. Mientras que, por ejemplo, en este dibujo que yo tengo acá, esta tensión que siente este cuerpo hacia la derecha y este que siente hacia abajo es una. Pero la tensión que sienten este por la derecha y este hacia arriba es otra. Entonces yo aquí se podría hablar de tensión 1, digamos, esta sería una tensión 1,
y esta sería una tensión 2. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos que nosotros en la tarea no tenemos mucho para ejercicios de desarrollo de leyes de Newton, pero pues uno no sabe que de pronto en la prueba objetiva cerrada les vaya a salir algo o en alguna otra parte ustedes se vayan a encontrar con un desarrollo ya de aplicaciones de las leyes de Newton. Hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas porque al final uno lo que tiene que hacer son plantear algunas ecuaciones y resolverlas, y si uno le pone nombres diferentes a variables que se llamen igual, pues va a tener problemas. O si le pone el mismo nombre a variables que se llaman diferentes, pues también va a tener problemas. Listo. Hay que tener en cuenta que las fuerzas son, pues eso es lo primero que he dicho, pero pues yo creo que todos ustedes lo saben, que las fuerzas son de carácter vectorial, es decir, tienen componentes en X y Y. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este cuerpo y lo estuviera jalando con una cuerda por acá, la tensión iría en esa misma dirección hacia donde lo estoy jalando. Pero entonces, esta tensión, por la misma dirección, esta tensión yo la podría, digamos que la podría descomponer en una tensión en X y una tensión en Y. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son de carácter vectorial. Entonces, aplica ahí como no está sobre uno de los ejes, ahí actuaría en ambos ejes. O sea, tendría una componente en X y una componente en Y. Listo. La tensión tampoco tiene una ecuación, ¿sí? Y aquí digamos que muchas de las fuerzas no tienen ecuaciones. Las fuerzas, o para calcular las fuerzas, lo que yo hago es ya una aplicación de leyes de Newton, un sistema de leyes de Newton, y podría llegar a la solución y a saber cuáles son los valores de las fuerzas que están actuando en determinado sistema. Y digamos que las únicas que tienen ecuación son la fuerza de fricción, la fuerza elástica y la última que vamos a ver, que es el peso, que es una fuerza de no contacto. Es decir, como les estaba diciendo, no necesito tener, o sea, a mí no me tienen que estar tocando, o sea, no tengo que sentir un contacto con otro cuerpo, con mi sistema externo, para decir que sobre mí se está aplicando esa fuerza que es el peso. Es decir, vamos a definir la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre cualquier objeto que tenga masa, pues todos los objetos los asumimos con masa, ¿cierto? Y es una fuerza que depende, digamos, en su dirección, pues depende de la dirección de la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la dirección de la aceleración de la gravedad es un vector que va hacia el centro de la Tierra. Entonces, sin importar hacia dónde esté ubicado mi objeto o cómo esté ubicado mi objeto, el peso siempre será un vector que va hacia el centro de la Tierra. Hacia abajo, si lo quieren ver de alguna forma. Acá sí no es obligación que el cuerpo esté sobre una superficie, ¿cierto? Entonces, no importa cómo esté, no importa. El peso siempre será un vector que va hacia el centro de la Tierra. Entonces, digamos, en este primero, este sería el vector peso, este sería el vector peso, este sería el vector peso, y para este sería el vector peso, ¿cierto? Entonces, siempre es un vector que va hacia el centro de la Tierra. El peso sí tiene una ecuación, o sea, yo sí puedo calcular el peso de todos los objetos siempre que conozca la masa, porque el peso es igual a masa por gravedad. Listo, tienen que tener en cuenta que la masa y el peso son cosas diferentes, ¿sí? La masa es una característica inercial de los cuerpos y el peso es una fuerza, ¿sí? Que se produce por la atracción gravitacional que tenemos. O sea, el peso es lo que hace que nosotros podamos estar, digamos, no volando, no aquí sobre la Tierra, que podamos estar acá. Listo, digamos que esas son las fuerzas más importantes. Ojo, quiero que quede claro, no las únicas, las más importantes con respecto a la parte de la dinámica, ¿cierto? De la dinámica, hablando de la física mecánica. Esas son las fuerzas más importantes y las podemos clasificar en fuerzas de contacto y fuerzas de no contacto. Listo. Nosotros hablamos de las fuerzas porque es necesario saber que las fuerzas son las que producen el movimiento. Pero inmediatamente que nos hablan de fuerzas, pues nosotros tenemos 3 leyes, ¿cierto? Que son las 3 leyes de Newton. Entonces, digamos que aquí las vamos a describir de la forma más sencilla, o sea, no vamos a poner pues todo el enunciado, sino para que nos queden claras qué significan esas 3 leyes.
Entonces, la primera ley se conoce como la ley de la inercia. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la ley de la inercia o qué me quiere decir la ley de la inercia? ¿Alguno? ¿Qué dicen? ¿Qué es la ley de la inercia? Ninguno. Bueno, entonces yo les digo, la ley de la inercia, pues si yo fuera a buscar un libro y a mirar su definición, diría, un cuerpo tiende a permanecer en su estado de movimiento siempre y cuando ninguna fuerza neta actúe sobre él. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de la inercia. Ahora, entendiendo eso, ¿qué es? Newton nos dice que cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas, ¿sí? O sea, yo puedo tener varias fuerzas, no necesariamente me actúa una, dos, no. Pueden haber varias fuerzas. Entonces, digamos, yo puedo tener un cuerpo, ¿cierto? Al que le estén actuando varias fuerzas. Digamos, por acá una fuerza 1, por acá un peso, la normal, qué sé yo, la fricción estática, varias fuerzas. Entonces, Newton lo que nos dice es, si usted llega y suma todas esas fuerzas y la sumatoria de fuerzas le da 0, ¿sí? Si usted suma todas y la sumatoria de fuerzas le da 0, por eso hablan de la fuerza neta, ¿cierto? La fuerza neta es la total que está actuando sobre el cuerpo. Si eso le da 0, es porque hay dos opciones. Y es que el cuerpo, bueno, la opción es que el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿cierto? Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, el cuerpo está en equilibrio. Lo que pasa es que para Newton el equilibrio significan dos cosas. O sea, un cuerpo esté en equilibrio, para Newton significa o que está en reposo, es decir, completamente quieto, o que se está moviendo con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, Newton lo que nos dice en esta primera ley es si sumamos las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo y cuando yo las sume, eso me da 0, es porque el cuerpo está en equilibrio. Y entendiendo para Newton que el equilibrio es o que el cuerpo está completamente quieto o que el cuerpo se está moviendo con velocidad constante. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tuviera acá un cuerpo sobre una superficie, digamos que está él ahí quieto, de las fuerzas que vimos, ¿qué fuerzas estarían actuando sobre él? Él está ahí quieto. ¿Qué fuerzas están actuando sobre él? De las que les acabé de mencionar. La La normal, normal y el el peso. peso. La normal y el peso. Digamos que solamente estas dos. Entonces, si yo voy a mirar y yo digo, bueno, voy a sumar las fuerzas. Como las fuerzas se suman por forma de carácter vectorial, yo diría, bueno, en X no está actuando nada, no pasa nada. Pero si voy a sumar las fuerzas que están actuando en Y, lo que yo tendría es normal menos peso igual a 0. Es decir, que aquí en este caso, la normal sería igual al peso. O sea, se están como equilibrando y por eso es que da 0. Pero no es que no estén actuando fuerzas sobre él sí están actuando fuerzas, está actuando la normal y está actuando el peso. Lo que pasa es que cuando yo ya la sumo, la sumatoria es igual a 0. Y lo mismo pasaría si el cuerpo se está moviendo con velocidad constante. Si el cuerpo se está moviendo con velocidad constante es porque la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo es igual a 0. Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que ya volvemos y sumamos las fuerzas. Digamos que tenemos el mismo dibujo, no lo voy a volver a hacer, pero digamos que sumamos todas esas fuerzas y ya esa sumatoria de fuerzas no nos da 0. Cuando eso pasa, cuando la sumatoria de fuerzas ya no nos da 0, es porque esa sumatoria de fuerzas debe ser igual a masa por aceleración. Es decir, cuando ya sobre un cuerpo está actuando una fuerza neta, es decir, que yo sume todas sus fuerzas y eso no me dé 0, eso significa una fuerza neta, lo que me está diciendo Newton es que ese cuerpo ya se está moviendo con alguna aceleración, ¿cierto? Eso es lo que me dice Newton. Newton también me dice, ojo, esa fuerza neta, o sea, esa fuerza resultante es proporcional y va en la misma dirección de la aceleración del cuerpo, ¿sí? Ojo, de la aceleración, no del movimiento, porque es que muchas veces la aceleración no va en el mismo sentido del movimiento. De hecho, la aceleración va en el mismo sentido del movimiento cuando el cuerpo está ganando velocidad. Pero para que un cuerpo, por ejemplo, pierda velocidad, la aceleración tendría que ir contraria al movimiento, porque si no, nunca podría perder velocidad. Entonces, esta fuerza neta va en la misma dirección
va en la misma dirección de la que vaya la aceleración. Palabras más, palabras menos. Si el cuerpo está ganando velocidad, va en la misma dirección del movimiento. Si el cuerpo está perdiendo velocidad, va en dirección contraria al movimiento. ¿Listo? Entonces, la fuerza neta va en dirección de la misma dirección de la aceleración. Y miren que por acá nos incluye la masa. La masa también tiene ciertas características ahí. Si yo miro esta ecuación, yo diría que si yo fuera a despejar, digamos aquí la aceleración, pues pasaría la masa a dividir, ¿cierto? Y me quedaría que la aceleración es inversa a la masa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo a dos cuerpos iguales no, pues de diferente masa, uno más grande que el otro, les aplico la misma fuerza, eso sí, la misma fuerza. Si les aplico la misma fuerza, ¿cuál se aceleraría más? El más pequeño. Sería la primera masa, el más pequeño. El más pequeño, ¿cierto? Porque es inverso a la masa. Entonces, si yo tengo menos masa, ojo, que no podemos cambiar todo. Lo que vamos a ver quietico es la fuerza, o sea, le estamos aplicando la misma fuerza a los dos. Entre menos masa, pues más aceleración voy a tener. Recuerden, la fuerza, la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos dice la segunda ley de Newton, que cada vez que yo tenga una fuerza neta diferente de cero, esa fuerza debe ser igual a masa por aceleración. Recuerden que esto es vectorial, ¿cierto? Esto es vectorial. Entonces yo este análisis lo tendría que hacer en el eje X, ¿cierto? Masa por aceleración, hablaríamos de una aceleración en X. Yo, si estuviera hablando de un movimiento en el eje Y, pues sería masa por aceleración en Y, o sea, en el eje Y, y si estuviera en Z, pues masa por aceleración en Z. ¿Cuál es la ventaja cuando uno hace aplicaciones de las leyes de Newton en dos dimensiones? Hay una ventaja muy grande, y es que los cuerpos se mueven en un solo eje. Por ejemplo, si este fuera un cuerpo que se estuviera moviendo hacia la derecha, yo diría, él se está moviendo solo en dirección X, en la dirección Y no se está moviendo, o sea, porque él no está así como saltando, él solo va así. O si fuera un cuerpo que se está deslizando como en una polea, pues él solo se está moviendo en el eje Y, él no está bajando así, como parece que se está moviendo en X y, no, él va bajando así derechito. Entonces, esa es la ventaja cuando uno hace aplicaciones de Newton, que pues hace que el cuerpo se mueva en un solo eje. Pues hablo de ventaja ya en la parte del cálculo, porque pues ya tener una ecuación, digamos, una sola componente de aceleración, pues va a ser muchísimo más sencillo. Listo. Y cuando yo hablo de un plano inclinado, digamos, si yo hablo de un plano inclinado y el cuerpo se está deslizando por el plano inclinado, uno diría, venga, pero acá sí se está moviendo en los dos ejes, ¿cierto? Porque está como así como diagonal. O sea, si yo me imagino mi eje normal, él va bajando así como diagonal, es decir, se está moviendo sobre X y sobre Y. Pero cuando esto pasa, lo que se hace es que se inclina el plano. Entonces, yo ya no trabajo con el plano recto normal, sino que hablo de este plano, X y Y. Y ahí aseguro que mi cuerpo solo se mueva por un eje. Listo. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? La que más conocemos, acción y reacción, la que siempre nos menciona. ¿Qué significa la ley de acción y reacción? Esa no es que por cada fuerza ejercida va a haber una fuerza contraria igual. Ah, sí, correcto. Entonces, cuando yo tengo dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. Entonces, si el cuerpo A le aplica al cuerpo B, le vamos a llamar una fuerza AB, o sea, que A se le aplica a B, pues el cuerpo B le va a aplicar a A una fuerza igual, pero en dirección contraria. Miren que esta es la fuerza que va de A hacia B y esta es la fuerza que va de B hacia A. Siempre es la misma fuerza me refiero a la misma magnitud. ¿Sí? 5 newtons, 5 newtons, 10 newtons, 10 newtons. La misma fuerza, pero en dirección contraria. Listo. Hay una explicación y creo que es lo más importante para tener en cuenta en la ley de acción y reacción. Estas fuerzas que yo tengo acá, ellas no se cancelan. ¿Por qué no se cancelan? ¿Qué creen ustedes? Creo que no se cancelan porque en el momento de ejercer la primera fuerza, ella para y, por ejemplo, el rebote de un balón, ella para y está la fuerza, pero cuando rebota quedaría como en cero y devuelve la misma fuerza.
no cancelaría una con la otra. Serían dos fuerzas como distintas. Está por ahí. Más que sean dos fuerzas distintas, lo que es diferente es que se están aplicando a cuerpos diferentes. Entonces, cuando hablamos de lo del balón, que yo voy a patear un balón, si yo voy a patear un balón, una fuerza es la que mi pie le está aplicando al balón y la otra fuerza es la que el balón le está aplicando a mi pie. La acción, mi pie le aplica al balón. La reacción, el balón le aplica a mi pie. Entonces, cuando yo voy a hacer un análisis de las fuerzas que están actuando, si yo voy a hacer un análisis de las fuerzas que están actuando sobre el balón, pues yo voy a tener en cuenta ahí, bueno, la fuerza que le aplicó el pie, pero yo sobre el balón no voy a tener en cuenta la que él está aplicando, porque yo solamente voy a tener en cuenta cuando yo hago un análisis de las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, pues precisamente solo tengo en cuenta las que están actuando sobre el cuerpo, no las que el cuerpo le esté haciendo a otros cuerpos o a otros objetos. Pues eso es por lo que no se cancelan estas fuerzas, porque están aplicadas a cuerpos diferentes. Miren ahí, una fuerza está aplicada sobre el cuerpo B y la otra está aplicada sobre el cuerpo A. Si yo tomo solito el cuerpo A, yo no veo la que él le está aplicando a B, yo veo solo la que B le aplica a A. Y si yo tomo solito el cuerpo B, yo no veo la que el cuerpo le está aplicando a A, yo veo la que le aplican a él, pero no veo la que él aplica. ¿Listo? Eso es la explicación de por qué los pares acción-reacción, esto se llama un par acción-reacción, los pares acción-reacción no se cancelan, porque yo lo que estoy viendo es en cuerpos distintos, ¿cierto? Ahora, muy diferente fuera que yo dijera, este va a ser todo mi sistema, o sea, AB, no A solito, B solito, AB va a ser todo mi sistema. Si yo fuera a ver AB como todo mi sistema, ahí sí se cancelan, porque pues ya yo veo tanto la fuerza que va para la izquierda como la fuerza que va para la derecha. ¿Listo? Pues esa es la razón por qué los pares acción-reacción no se cancelan. Listo, digamos que ahí están muy resumidas las 3 leyes de Newton. Siempre es bueno hablar de lo que se conoce como los diagramas de cuerpo libre, que es algo importante cuando yo voy a clasificar o voy a tener un análisis desde Newton. Y un diagrama de cuerpo libre lo que me quiere decir es que usted en cada cuerpo va a colocar las fuerzas que el cuerpo está sintiendo. Recuerden, no las que el cuerpo le da o las que tenga, no, las que el cuerpo pueda llegar a sentir. Listo, entonces digamos que aquí tenemos los diferentes cuerpos, entonces digamos este es el cuerpo que está sobre la mesa, miren, él tendría el peso, él tendría la fuerza normal y él tendría 2 tensiones, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha de cada cuerda. Y miren que acá, a cada tensión, pues le ponen tensión 1 y tensión 2, porque pues son cuerdas diferentes. Ya les digo, cuando uno hace ya una interpretación y una aplicación, pues si le pone el mismo nombre, pues va a tener problemas. Listo, este sería el cuerpo que está colgando a la izquierda, tendría peso y tensión, y este sería el cuerpo que está colgando a la derecha, tendría peso y tensión. Mire que también es bien importante cuando yo hago mis diagramas de cuerpo libre, entender que mis pesos son diferentes. Entonces, por eso hablo de peso 1, peso 2, peso 3. Si tuvieran más superficies, tendría que hablar de normal 1, normal 2, normal 3. ¿Por qué? Porque esas normales y esos pesos son diferentes y pues al final lo que yo me voy a encontrar es con un pool de ecuaciones que donde yo no ponga bien mis variables, pues va a ser muy complejo llegar a solucionar. Listo. Digamos que ahí fue una clase súper resumida de lo que es la dinámica. Lo más importante es entender que la dinámica se asocia con las fuerzas, que las fuerzas son las que producen los movimientos. Eso es lo más importante. Las fuerzas son las que producen los movimientos. Toda esta parte de dinámica en la física mecánica se denota a partir de las 3 leyes de Newton. Entender que la primera ley de Newton es la ley de la inercia. Lo que nos dice ahí es que si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas y yo las voy a sumar y me da 0, es porque el cuerpo está en equilibrio, y equilibrio significa estar quieto o estar moviéndose con velocidad constante. La segunda ley lo que nos dice es, si usted va y suma todas sus fuerzas y la fuerza neta le da diferente de 0, es porque ese cuerpo ya lleva una aceleración y tiene que tener cuidado porque esa fuerza va a ser en la misma dirección de la aceleración. Además, esa aceleración que se produce va a ser inversamente proporcional a la masa. O sea, entre menos masa, hablando de la misma fuerza, pues vamos a tener más aceleración. Y la tercera ley lo que nos dice es que para cada acción hay una reacción. Si un cuerpo le aplica una fuerza a otro, ese otro cuerpo le aplica la misma fuerza, la misma magnitud, pero direcciones contrarias.
Y esos pares acción-reacción no se cancelan porque están aplicados a cuerpos diferentes. Digamos que ese es el resumen muy concreto de lo que son las 3 leyes de Newton. Listo. Ahora sí entrando como en materia de lo que es la actividad que ustedes deben desarrollar. Entonces, ojo, muy importante, porque me pasó con algunos que no tuvieron en cuenta esto, y pues si esto no lo tienen en cuenta, pues van a tener problemas a la hora pues no problemas, sino que van a tener una calificación, digamos, diferente, ¿cierto? Porque ustedes deben tener un valor asignado y deben trabajar con ese valor. Listo. Entonces, lo primero siempre es que calculen el valor que se les ha asignado. ¿Cómo se les asigna ese valor? Ese valor se les asigna por la sumatoria de los dígitos de su cédula, ¿cierto? De su documento de identidad, pues es que no tienen cédula. Si un documento de identidad es este número, pues acá lo que están haciendo es un ejemplo. Están sumando, ¿cierto? Los dígitos de la cédula y pues da, en este caso, 61. Pues, y hay que tener en cuenta este valor porque en algunas partes de la tarea pues lo necesito. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero a tener en cuenta. Entonces, hoy vamos a trabajar el ejercicio 1 y el ejercicio Tutora, una 2. pregunta. Cuéntenme. ¿Se seguirá teniendo en cuenta solamente el primer número, así como en la primera actividad? No, en este son la suma. En la primera actividad, para unas cosas era la suma y para otras cosas era el primer número. En este es solo la suma. Ah, dale, tutora, muchas gracias. El link de asistencia ahorita se los comparto. Denme un segundito. Bueno, entonces lo primero, lo que nos dice el ejercicio 1, entonces por acá yo les voy a también a proyectar la guía. Entonces esta es la guía, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio 1 dice que pues deben, digamos, seguir toda esta ruta para llegar al simulador de fuerzas y movimiento. Igual yo les voy a poner el link por acá para que ustedes puedan llegar directo por si por alguna ocasión este link no les llega a funcionar o pues desde la plataforma no les llega a funcionar, que pues muchas veces me ha pasado, que me han dicho, entonces se los voy a poner aquí en el chat del Zoom para que ustedes tengan acceso directo al simulador. Listo, entonces lo primero pues es ingresar al simulador, ¿cierto? Y ustedes lo que se van a encontrar cuando entran al simulador es algo como esto. Entonces miren, en la actividad, miren que bueno, acá es ingresar al simulador. Miren que en la actividad hay varios ítems. Entonces uno se llama fuerza neta, esto es lo que nos piden en fuerza neta, otro se llama movimiento, otro se llama fricción y otro se llama aceleración. Miren que nos piden 4 ítems, fuerza neta, fricción, movimiento, aceleración. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque acá lo vamos teniendo. Cuando entro al simulador yo puedo ver fuerza neta, movimiento, fricción y aceleración, que eso es lo que nos piden. Listo. Entonces, pues vamos a empezar con el primero que nos dicen acá. Entonces, lo primero que nos dicen es, yo ya lo tengo acá en la hermana. Lo primero que nos piden es fuerza neta. Entonces, yo estoy acá en el simulador, este ya es el simulador en línea. Entonces, yo entro al simulador y pongo fuerza neta. Listo. Entonces, ¿qué nos pide? Nos dice, ubique las personas como lo indique la imagen y el texto de la primera columna. Hace una predicción sobre el movimiento del carro. Después de haber observado el movimiento, complete el cuadro. O sea, primero yo predigo cómo se podrá mover, luego pongo cómo se movió y al final coloco lo que me dio. Entonces vamos a hacer el primero. Digamos que esta, no sé si esa es la imagen de la primera, no sé si la saqué de la imagen o puse otra cosa. Bueno, esta es la primera imagen que nos pide la guía. O sea, vamos a hacer la primera, pues porque no vamos a hacer todas. ¿Qué nos está diciendo? Miren que aquí nos está diciendo, coloque, miren que son iguales, ellos son iguales, ¿cierto? Y vamos a colocar uno en la parte como más externa, ¿cierto? Y uno en la parte interna. Dice, mismo tamaño, misma ubicación en la cuerda. Entonces lo vamos a hacer. ¿Cómo lo hacen? Ustedes simplemente arrastran. Entonces yo arrastro este acá y arrastro este acá. Arrastro este acá y arrastro este acá. Voy a colocar que me sumen las fuerzas, los valores y la rapidez, ¿cierto? Y le voy a dar inicio. Pero antes de darle inicio, entonces lo que nos decía ahí era que hiciéramos una predicción del movimiento. Entonces, ¿qué vamos a predecir de ese movimiento? ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? Que no te mueves. Que no va a Queda haber... quieto, ni queda para quieto. ni un lado ni para el otro. Tutora. Digo, Porque se va a Quieto. aplicar la primera ley de Newton, que es la Exacto. inercia, No en se la cual mueven,
primera ley de Newton, no se mueve, inercia, bueno, cualquiera de esas cosas lo podríamos poner. Aquí lo puse, quieto, no se mueve. Y le damos inicio. Efectivamente, miren, hacia la izquierda le están aplicando una fuerza de 150 newtons, hacia la derecha una fuerza de 150 newtons, pues obviamente ahí se están equilibrando las fuerzas, pues no se podrían mover. ¿Cuánto es el resultado de la fuerza neta? Entonces miren, como estamos en un mismo eje, en el eje X, eso es así tan sencillo como 150 positivos y 150 negativos. Entonces yo tendría como decir 150 menos 150 y eso me daría 0. Entonces yo podría poner acá movimiento real, pues yo podría poner acá, ninguno, ¿cierto? No hubo movimiento. Sumatoria de las fuerzas, yo podría poner fuerza neta igual a 0, ¿cierto? Yo podría poner fuerza neta igual a 0, o si quieren también podrían poner 150 menos, bueno, newtons, porque hay que poner las unidades, menos 150 newtons igual a 0. Listo. Digamos que eso podría ser. Creo que no hay problema con ese primer punto. ¿O alguien tiene alguna dificultad con ese primer punto? Así es todo el primer punto. Ya simplemente es que ustedes vayan pues con las diferentes imágenes que tienen acá. No sé si haya alguna pregunta con respecto al primer punto. Doctora, la verdad, ya realicé el primer punto y mira que ese punto fue el que más fácil se me hizo. Listo. Pero lo que realicé ya, por lo menos el segundo punto que ya es movimiento también es fácil, se me hizo fácil. Lo que ya se me complicó fue en la fricción, que era cuando estaba en medio y mucho, que cuando uno la ponía en nada, él hacía el movimiento. Listo. Cuando uno la ponía en medio, él se quedaba quieto y tocaba ponerlo, digamos, en nada para que él fuera cogiendo velocidad y después cambiarle el objeto para que él definiera ahí la velocidad de lo que iba a llevar en el medio. Listo. Vamos a Sí, hacerlo por partes porque de pronto hay personas que no lo han hecho. Pero entonces creo dale, que con este primer punto no hay problema, ¿cierto? señora. Bueno, vamos para la segunda parte. Entonces, para la segunda parte, entonces ya nos dice movimiento, ¿cierto? Entonces, cuando nos dice movimiento, entonces, ojo, ustedes no tienen que salir del simulador ni nada, sino aquí abajo ustedes tienen las cuatro, digamos que las cuatro características que nosotros vamos a analizar. Entonces, pasamos a movimiento. Entonces, ojo, lo primero que dice es, coloque la fuerza según el resultado de su ecuación. 5 por el valor que ustedes habían determinado como su suma. ¿Cierto? Recuerden que yo estoy haciendo el ejemplo con el ejemplo que trae la guía, que es 61. Entonces ahí, bueno, yo lo tenía 5 por 61, 305. Entonces yo voy a utilizar mis 305. Siempre voy a marcar todo esto para que me muestre todo. Entonces yo voy a marcar mis 305. Lo pongo pausa para que no me empiece a mover. Entonces, antes de, le coloco pausa para que no me empiece a mover y voy a poner mis 305, 150, 250 y 305. Listo, voy a colocar mis 305, que es coloco las fuerzas. Coloque la masa según lo indica la figura. Entonces, en la primera figura está bueno, como esta caja y esta niña. Bueno, la caja ya está ahí, pues simplemente le pongo la niña. Listo. Hace una predicción de la situación. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Aquí hay una fuerza aplicada de 305 newtons y pues una masa, si la hablamos como la masa total, pues la masa sería 90 kilogramos. ¿Qué creen que va a pasar en esa situación? ¿Se mueve, no se mueve? ¿Qué creen ustedes? Más lento. Se llama tutora. Listo, entonces aquí podríamos poner se mueve. Se mueve. Listo, digamos que esa es la predicción. Ahora, ¿qué va a pasar con esa rapidez, es decir, esa velocidad que está yendo ahí? Entonces vamos a darle play y vamos a mirar qué está pasando. Entonces miren que él se va moviendo, ¿cierto? Pues se puede ver y miren que la velocidad va aumentando. ¿Listo? La velocidad va aumentando, aumentando, aumentando. Llega hasta 40 metros por segundo. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir de qué pasa con la velocidad? Porque eso es lo que nos preguntan acá. ¿Qué está pasando con la velocidad? Aumenta.
Empieza a aumenta. variar, empieza a variar. Exacto. Entonces ahí vale todo eso que me están diciendo. Entonces la velocidad varía, ¿cierto? Pueden poner la velocidad varía, la velocidad está aumentando. ¿Sí? Ahora si yo quisiera ser un poco más específico, la velocidad aumenta pues constantemente, la velocidad aumenta porque la velocidad va aumentando como, miren que no es que es salto, ¿sí? No es que esté en 0, pase a 10, 50, no, él va subiendo así, eso quiere decir que la velocidad está aumentando constantemente, ¿cierto? Si la velocidad está aumentando constantemente, eso que lo que quiere decir es que hay una aceleración, ¿listo? Entonces la velocidad está aumentando. Ojo, acá de una vez ustedes deben ir sacando unos datos que necesitan para las tablas finales. Entonces yo se las voy a poner por acá de una vez para que las veamos, las tengamos en cuenta, que son estas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fuerza aplicaron ustedes? ¿Cuál fue la fuerza aplicada? 305 newton, ¿cierto? Entonces ustedes deben colocarlo ahí. Entonces ustedes van a decir 305 newton, ¿cierto? Porque esa fue la fuerza que yo apliqué. ¿Y cuánto creen ustedes que sería la aceleración en este caso? ¿Cuál es la aceleración? ¿Qué dijo Newton? Newton dijo que la fuerza, la sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué? Masa por aceleración. Que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Digamos que yo ya tengo mi fuerza neta porque toda la fuerza que yo le apliqué fue 305 newton, ¿cierto? Mi masa, ahí estaba, ya me olvidó cuánto era. 90. Creo que sí. 90 kilogramos. 90 kilogramos, ¿cierto? Y yo de aquí podría despejar mi aceleración. Pues 305 newtons sobre 90 kilogramos es igual a la aceleración. Y pues simplemente, pues calcularía esto. Esto me haría, bueno, ahí tengo 305 de una vez, dividido 90, y esto me daría 3.38. ¿Qué unidades creen ustedes? Ahí tengo las unidades, pero entonces se las pregunto, ¿qué unidades son? Metros por segundo Metro y por cuadrado. segundo cuadrado. Metro. Correcto. Metros sobre segundo cuadrado. Entonces digamos que yo aquí voy a tener, pues la única fuerza que yo estoy aplicando es 305 porque yo no estoy variando mi fuerza. Pero yo sí estoy variando mi masa, por consiguiente me va a cambiar la aceleración. Y de una vez puedo colocar los datos de esta tabla, ¿cierto? Los datos de esta tabla serían mi masa, mi primer masa fue 90 kilogramos y mi aceleración pues 3.38 porque pues es la misma forma de calcular la aceleración. ¿Listo? Entonces de una vez, con ese punto 2, llenan las tablas del punto 4. Digamos que en el próximo CIPAS, que sería dentro de 8 días, yo sé que es festivo muchachos, pero pues digamos que nosotros tenemos unos horarios y sería el lunes a las 7, pues dentro de 8 días yo les enseñaría a hacer las tablas. No las tablas, porque las tablas son estas, las gráficas de las tablas, ¿sí? Y los análisis que podríamos hacer. Pero entonces de una vez, desde el punto 2, van llenando estas tablas. ¿Está claro? Claro, claro. Listo. Claro, tutora, sí, claro. Listo. Entonces, digamos acá. Entonces, digamos que acá es simplemente decir se cumplió o no se cumplió y qué pasa con la velocidad. Y ojo, por acá me dice, de acuerdo con los resultados anteriores, realice una gráfica de fuerza contra rapidez. Escriba 2 conclusiones con respecto a esto. Digamos que no podríamos tener, es complejo llegar a tener una tabla de datos muy precisa porque pues nos tocaría estar pausando y pausando y pausando con respecto a la rapidez, pero nosotros como solamente estamos calculando aplicando una sola fuerza, pues nosotros ¿qué veríamos? Si nos están diciendo fuerza contra rapidez, siempre que nos hablen así, esto siempre va, lo primero va en el eje Y y lo segundo va en el eje X. Entonces yo tendría aquí mi fuerza en newtons, y por aquí tendría mi rapidez
¿cierto? En metros por segundo. Pues, ojo, la fuerza siempre es de, la fuerza recuerden que 305. siempre fue la misma. En este caso, 305 305. newtons. Y la rapidez, pues, fue aumentando, ¿cierto? Entonces yo tendría una velocidad por acá, ¿cierto? Yo vería algo como esto. ¿Sí? Yo creo que llegó, creo que hasta 40 metros por segundo. Yo vería algo así, ¿cierto? Para diferentes velocidades, la misma fuerza. Eso es lo que yo vería con respecto a esto y pues por ahí también podrían estar hablando de las conclusiones que pueden sacar, ¿cierto? Digamos que eso es para la parte de movimiento. Para la parte de fricción, pues vamos a ver con fricción. Pues acá nos pasamos a fricción. Listo. Ponemos todo lo que nos dé indicación. Listo. Vamos a ponerle pausa antes de cualquier cosa. Y dice, coloque la magnitud de la fuerza de acuerdo a esta ecuación. Ojo, miren que mi valor de suma de dígitos de cédula da 61. Si yo multiplico 10 por 61, pues eso me da 610. ¿Cierto? Si me da 610, pues no va a poder colocarlo porque lo máximo a lo que llega esto es a 500 newtons. Entonces, si a ustedes les pasa eso, de que les da más de 500, pues van a utilizar el valor de 500. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, como a mí me dan 610, yo voy a utilizar los 500 newtons. Listo. Tutora, disculpe, Señora, ahí en la tablita amarilla, porque no puso rapidez? también, no, porque no se me pasó, no por nada. Gracias. Listo. Aquí me dicen que ponga mucha, media y nada de fricción. Entonces vamos a empezar con mucha. Mucha fricción. Miren que yo ahí antes de darle play, yo ya podría, digamos que más o menos intuir que, pero espere que es que hay que cambiarla. Es una nevera, ¿no? Yo estaba haciendo con otra cosa. Entonces vamos a volver a poner lo mismo. Esto está, entonces, 500, rapidez, listo. Ahí yo ya podría intuir qué va a pasar cuando le pongo mucha fricción. ¿Cuánto me está dando la fuerza neta? 0, Cero. tutora. Me está dando 0. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le dé inicio a esto, le dé play? No se No, mueve. no va a haber No se va a movimiento. mover. Listo, entonces si yo le doy play, pues no se me va a mover. Listo, vamos a darle pausa. ¿Qué pasa cuando le pongo medio de fricción? Miren que pues no varió mucho. Bueno, no, entonces que vamos a darle en medio, vamos a aplicar acá los 500. Vamos a poner la suma, los valores, todo. ¿Cuánto me da la sumatoria de fuerzas? 0, tutora. Me da 0. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esté con la fricción en medio? No va a haber movimiento. No va a haber movimiento, ¿sí? Entonces, digamos que ahí lo que puedo ir diciendo, pues si ese es mi caso, porque puede que haya otras personas que la fuerza que deben aplicar es menor. Bueno, creo que si es con la nevera, pues seguramente a nadie se le va a mover porque pues estoy aplicando la máxima fuerza y no se está moviendo. Entonces, muy seguramente con la nevera a nadie se le va a mover. ¿Listo? ¿Pero qué quiere decir eso? Ahí lo que quiere decir es que la fuerza que le estamos aplicando no puede vencer esa fricción estática. Miren, en este caso está actuando una fricción estática, porque le están aplicando fuerza, pero no se está moviendo. Entonces no hemos vencido esa fricción estática que hace que ese cuerpo se pueda mover. Listo, pues ¿qué pasa con la rapidez? Pues si no se mueve, pues no puede aumentar, ¿cierto? Ahora, para la última, entonces yo vengo, coloco mi nevera, sumo, todo esto acá, pongo aquí pausa. Mire que cuando le pongo nada, mire que la superficie cambió. ¿Por qué creen que cambia la superficie? Miren que la ponen como un hielo. Porque hay menos fricción con el suelo. Exactamente. Y yo ahí ya puedo mirar, ¿cierto? Me está diciendo que le estoy aplicando una fuerza, ¿cierto? De 500 newtons hacia la derecha. Como no hay fuerza de fricción, miren que no hay ningún vector hacia la izquierda, no hay una fuerza hacia la izquierda, o sea que la fuerza neta de cuánto es en este caso. 500. Los mismos 500 newtons, porque es la única fuerza que está actuando en el eje horizontal.
Entonces, ¿qué pasaría si yo le doy play a esto? Tenemos una aceleración que aumenta. Empezaría a moverse, ¿cierto? Empezaría él a moverse y pues obviamente tiene una aceleración. Entonces, miren, empieza a moverse, a moverse, a moverse y podríamos que calcularle su aceleración, sí podríamos porque tendremos la fuerza neta, ¿cierto? Igual a masa por aceleración y conocemos la masa, podríamos calcular la aceleración. Listo. Miren solamente para que miremos con algo más pequeño, con esos mismos 500 newtons. Entonces vamos a darle play, acá vamos a poner esta niña y vamos a poner todos los valores. Miren, ¿qué pasaría ahí? ¿Movería o no se movería? Sí se muere. Sí, señora. Sí se mueven. ¿Por qué? Porque miren que la fuerza neta o la fuerza resultante es de 300 newtons hacia la derecha. Pues miren, él se podría llegar a mover. ¿Sí? Y miren qué pasó con la rapidez cuando ya lo soltó este. ¿Por qué creen que para? Porque la aceleración cambia de dirección, ¿cierto? ¿Pero por qué? Hay una desaceleración cuando se ¿Pero deja de por qué? aplicar la fuerza. Porque ya no tenemos como Ya no le están la aplicando fuerza, la como fuerza. ejerciendo una fuerza. Listo, ya no le estamos aplicando la fuerza, yo se la dejo aplicar, ¿cierto? Y él para. ¿Qué hace que pare? La fricción, La fricción. la fuerza de fricción. Yo lo mantengo en movimiento porque yo con mi fuerza le estoy venciendo esa fricción y la estoy moviendo. Inmediatamente yo le quito las manos y le voy a aplicar fuerza, lo que está haciendo es que la fuerza de fricción hace que él pare. Porque miren que si lo ponemos en nada de fricción con estas mismas condiciones, en nada de fricción con estas mismas condiciones, con los mismos 500, con los mismos 500, bueno, le puse 500, le puse 494, podría seguir moviéndose, ¿cierto? Porque no tenemos fuerza de fricción. Ah, bueno, si no le puse nada cero, le puse 6 newtons. ¿Se ven que no le puse en cero, sino que le puse 6 newtons? Él se sigue moviendo, pero miren qué pasa con la rapidez. ¿Se está manteniendo constante, está aumentando o está disminuyendo? Disminuye. Está disminuyendo. Y Lentamente. miren que fue diferente a como disminuía cuando le puse mucha fricción, ¿sí? Ella va a parar, en algún momento va a parar porque se va a detener, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa fuerza de fricción hace que se detenga. Entonces, entre más fuerza de fricción, pues más rápido para, entre menos fuerza de fricción, pues más lento se detiene. Listo, miren, si yo le pongo mucho, pues ahí tendríamos una fuerza inicial y una velocidad final. correcto, yo tendría una velocidad inicial que cuando yo ya lo suelto, él queda, pues él salió, no sé, con una velocidad, él llega a 40 metros por segundo y ahí es donde lo suelto, a 40 metros por segundo. Y en algún momento la velocidad va a ser cero. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción está haciendo que esa velocidad disminuya. ¿Por qué? Porque se está oponiendo al movimiento. Lo que pasa es que con la nevera pues no podemos ver mayor cosa, porque la nevera no lo podemos mover. A la nevera no la podemos mover, pero con cualquier otra masa que nosotros elijamos, podemos ver lo que está pasando con la fuerza de fricción. Que si yo le pongo mucha fuerza de fricción, pues dependiendo también de qué masa esté utilizando, voy a poderla mover o no la voy a poder mover, ¿cierto? También puedo ver que yo la empiezo a mover, pero inmediatamente yo suelto o dejo de aplicar mi fuerza, pues él va a detenerse. Si es mucha fuerza de fricción, se detiene rápido. Si es poca fuerza de fricción, se detiene más lento, pero sí o sí se va a detener, porque las fuerzas de fricción hacen, se aplican contrarias al movimiento y pues hacen que en algún momento se pare. Listo. Y acá me estaban diciendo que si se puede decir que la fricción es una fuerza o no. ¿Ustedes qué dirían? Sí, es una fuerza contraria, profe. Sí es una fuerza contraria, pero el sí sería ¿por qué? ¿Por qué podríamos decir que sí? O sea, porque sí, tú me dices es una fuerza contraria y eso digamos que es la definición de fricción. Pero porque es una fuerza coeficiente que de alguna forma también se la mide en Newton, es decir, que esa fuerza aplicada, ya sea empuje o tensión, hay una fuerza coeficiente que es la que ayuda a
digámoslo así, a detener ese cuerpo. Y dependiendo del rozamiento, pues obviamente se alcanzaría la velocidad. Digamos que de todo lo que me dijiste, yo me iría por una partecita, por la parte donde me dijiste que puede detener el cuerpo. Porque recuerden que ¿qué son las fuerzas? Las fuerzas son las que causan movimiento. Movimiento tenemos que entender que es empezar a moverse o detenerse. Eso es movimiento. O sea, cambiar el estado de movimiento es que yo me pare a moverme o que algo haga que yo me detenga. Y esas, lo único que puede hacer eso son las fuerzas. Las fuerzas son las únicas que pueden poner en movimiento un cuerpo. Bueno, pueden cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, es decir, pueden ponerlo a mover o pueden detenerlo. Entonces, si a mí me preguntan, ¿la fricción es una fuerza? Sí, la fricción es una fuerza. ¿Por qué? Porque la fricción puede hacer detener un cuerpo, o sea, puede hacer que su estado de movimiento cambie. Y eso es lo que es una fuerza. Es aquello que puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Listo? Entonces, sí es una fuerza. Sí, pero más que decir que es tal ecuación o eso, porque dejemos de tratar de describir las cosas con la definición. ¿Sí? Yo no estoy preguntando qué es la fuerza de fricción, sino por qué la fuerza de fricción o por qué la fricción se puede decir que es una fuerza. Entonces, ¿por qué puede decirse que es una fuerza? Porque puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Listo. Bueno, a la persona que me preguntó que le había dado más duro esto de lo de la fricción, quería saber si esto ya con esto pues le quedó claro. Sí, señora, ahora sí me quedó claro. Muchas gracias, tutora. Listo. En este Tutora, momento, una pregunta. Es que usted en el ejercicio anterior dijo que pusiéramos en los cuadros que toca llenar en el cuarto punto, dijo que pusiéramos la fuerza que poníamos y ahí ejercemos solamente en 2 ejercicios la fuerza y nos quedarían faltando 2 cuadros para llenar. ¿Con qué los llenaríamos ahí? ¿cuáles cuadros? Los que están en el cuarto punto, los Voy de a poner- análisis de tabla y gráfico. acá me estoy bajando en la guía, voy a mirar el cuarto punto. Acá, mira, un cuadro es este, fuerza y aceleración, que fue el primero que les Sí, mostré. señor. Otro, masa y aceleración, que fue el otro que, o sea, que también les dije que se puede sacar de ahí. Sí, señora. Ah, acá es que ya son las gráficas. Por eso les dije, estas sí en el próximo CIPAS les muestro cómo se hace la gráfica. No, sino es que en esos cuadros que acabas de mostrar, tú nos diste unos datos y nos Ah, dijiste que los esos otros cuadros... salen, recuerda que es que hay que hacer un cambio, o sea, acá, ya te entendí. Cuando yo les dije este es de acá, miren que la primera descripción yo lo hice con este, ¿cierto? Con la niña y la caja, pero ustedes Sí, tienen que señora. ir variando varias cosas. Acá, en esa, ustedes, miren que les piden la niña y la caja, el señor y la nevera, ¿sí? Son estos, el señor y, bueno, el señor, la nevera, son estas varias las que deben ir montando allá. ¿Sí? Ustedes pueden allá hacer, de hecho pueden poner cualquier más, o sea, acá pues para este cuadro de acá les están pidiendo solamente la niña y la caja y el señor y la nevera, pero para ustedes tener más datos, porque finalmente lo que vamos a hacer es una gráfica, pues pongan la niña, pongan la caja, la niña y la caja, porque entre más datos tengamos, pues mejor nos va a quedar la gráfica, pero es de ahí con la simulación de ir variando ahí, variando la masa y ver cómo se está comportando la aceleración. Pues ver no, porque no lo vamos a ver, tenemos que calcular. Dale, tutora, El muchas nombre de gracias. CIPAS para todos. Bueno, voy a pausar un momentico. Ustedes saben que yo pauso un momento mientras. Vale, entonces digamos que eso era la parte de la fricción. Pues simplemente es eso, pues lastimosamente con la nevera pues ya vimos que no se va a mover porque así le apliquemos 500 newtons, que es la máxima fuerza, pues no se va a mover. Y tiene lógica que si con 500 no se mueve, ¿ustedes creerían que con menos fuerza se va a mover? Si con 500, que es la máxima fuerza que le podemos aplicar a la nevera, no se mueve, ¿qué creen ustedes? Con menos fuerza, ¿se mueve o no se mueve? ¿Qué dicen ustedes? No se mueve, tutora. No se Yo va a la mover. hice con 302 y no la pude mover. Correcto. Si con 500 newtons, que es la fuerza máxima, no se mueve, pues con menos fuerza no se va a mover. Y una pregunta, ¿qué creen que si yo aplico menos 500, qué está diciendo? ¿Le estoy aplicando menos fuerza o qué? Si yo pongo un menos 500, miren que yo tengo la opción de poner 500 o menos 500. ¿Qué creen ustedes del menos 500? Vector diferente. Vector diferente. Es un vector diferente, es decir,
que la dirección de aplicación de la fuerza es distinta, pero es la misma fuerza. Misma me refiero a la misma magnitud, el valor es la misma. Lo único es que 500 lo estoy aplicando hacia la derecha, menos 500 la estoy aplicando hacia la izquierda. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Nos queda la última, que es la parte de aceleración. Entonces yo vengo acá, lo mismo. Entonces acá en aceleración, a mí me están diciendo. Dice, coloque la magnitud de la fuerza según el resultado de la ecuación. Entonces aquí dice 15 por mi número de suma de dígitos de mi cédula dividido 2. Entonces recuerden que yo estoy haciendo mi ejemplo con el número 61. Entonces yo digo 15 por 61 y esto dividido 2. Y esto me da 457.5. Pues seguramente no creo que nos dé en decimal la fuerza, pero pues la vamos a aproximar. Listo. Entonces yo vengo acá. Bueno, dice seleccione coloco la fuerza, seleccione las masas, mido el tiempo con un temporizador, pues porque aquí no hay temporizador, nos toca medirlo a nosotros, ¿cierto? Y realice una descripción de lo que está pasando. Entonces vamos acá a la guía, pues para que tengamos en cuenta que es lo que nos están diciendo. Miren que aquí me pide analizar varias masas. Primero esto, luego el señor y luego un bote de basura. Entonces, no hay bote de basura, pues le podemos poner lo más similar a lo que tenemos, que es este de acá. Entonces, mi fuerza, entonces yo le voy a poner pausa, perdón, voy a colocar todo, voy a colocar mi fuerza, mi 457, como les digo, no creo que sea tan fácil de colocar. Voy a colocar mis 457, voy llegando, 457 newtons, está mi caja, que es lo que debo hacer, listo, digamos que ya tengo todo listo para darle play, listo, entonces dice, el tiempo, bueno, no tengo aquí como medir el tiempo, pero pues ustedes podrán tener un cronómetro o el celular para medir el tiempo. Listo, de la velocidad máxima. Cuando me dicen el tiempo de la velocidad máxima, lo que me están diciendo es el tiempo que se demora él en llegar desde 0 a su máxima velocidad, que son 40 metros por segundo. Listo. No me hablaron de fricción, entonces digamos que si no me la mencionan, pues no la vamos a colocar, no vamos a poner fricción. Listo. Y dice, haga una descripción. Antes de ponerlo, ¿qué creen ustedes? Antes de ponerle play, ¿qué creen ustedes que va a pasar acá? ¿Quién me dice? Así como está, ¿qué va a pasar cuando yo le dé play a esto? ¿Quién me dice? De lo que hemos visto. El objeto se va a mover El por la objeto fuerza que le va a ejercer. Correcto. El objeto se va a mover. ¿Por qué? Porque yo tengo una fuerza neta. Miren que la fuerza neta es la verde. ¿Sí? Si hay una fuerza neta, él se va a mover. Si hay. Primero, si hay, él se va a mover. Segundo, se va a mover, ¿cierto? La aceleración será en dirección de la fuerza neta. En este caso, esta aceleración de ese cuerpo será hacia la derecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fuerza neta va hacia la derecha. Entonces vamos a darle play y vamos a mirar qué va a pasar. Recuerden que lo del tiempo, lo que nos pide ahí el tiempo es que ustedes tomen el tiempo que se demora el de llegar desde el 0 que arranca hasta los 40 metros por segundo, que es donde él para. ¿Qué pasó cuando lo soltó? La fricción cambió de lugar, de dirección, pues. No, pero la fuerza neta sí cambió. Exactamente, porque miren que cuando ya lo suelta, la única fuerza que está actuando sobre él es la fricción. Y la fricción va hacia la izquierda, por consiguiente, el resultado de la fuerza neta va hacia la izquierda. Miren que la fuerza neta, ¿cierto? Digamos que no se mantiene siempre de la misma forma, pues ¿por qué? Porque la situación cambió. Primero se estaba aplicando una fuerza a la derecha mayor que la fricción, por eso la fuerza neta iba hacia la derecha. Apenas se quitó esa fuerza neta o esa fuerza aplicada, pues la fuerza aplicada fue lo que se quitó, pues la fuerza neta cambia de dirección porque va, en este caso, la única que está actuando es la fricción, entonces esa fuerza neta va en dirección de la fricción.
Miren qué pasó con la aceleración. ¿Qué está pasando? Bueno, no nos dimos cuenta con la aceleración. Voy a seguir dando play y ahorita miramos qué pasa con la aceleración. En algún momento se va a detener, porque ¿qué está pasando con la velocidad o la rapidez? Pues, ¿qué está pasando con esa rapidez? Hay un cambio de aceleración. Hubo un cambio de aceleración y hubo una disminución de la velocidad. Entonces miren que cuando él inicia, recuerden siempre aquí ponerlo en pausa antes de empezar a poner la fuerza. Este es el valor mío. Entonces ya dijimos, cuando le pusimos esto así, como había una fuerza neta hacia la derecha, él se va a mover hacia la derecha, la velocidad va a aumentar. Ahora miremos solamente en términos de aceleración, ¿qué pasó? Miren, la aceleración es de 7.26. Miren que la aceleración no cambia. La aceleración es de 7.26, la es una aceleración constante. ¿Sí? O sea, Newton nos refiere que cuando él se mueve con una aceleración constante. O sea, es de 7.26 metros por segundo cuadrado. Vamos a mirar una cosita. ¿Cómo sacaríamos aquí la aceleración de esto? ¿Quién me dice? De acuerdo a lo que dijimos de cómo se sacan las aceleraciones. Recuerden que fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Listo. ¿Cuál es la fuerza aquí? Pues ya teniendo la 457. fuerza y la masa, pues pasaríamos a dividir masa sobre fuerza Fuerza para sobre obtener masa. Pero es fuerza para sobre obtener. masa. Sí, pero ojo, es fuerza sobre masa. No masa sobre fuerza, sino fuerza sobre masa. Pero cuando yo me refiero a la fuerza, ¿de qué fuerza estoy hablando? Porque ahí tengo tres fuerzas. ¿De cuál fuerza hablo? Cuando voy a sacar ese fuerza igual a masa por aceleración. Porque ahí tengo fuerza neta, fuerza aplicada y fuerza de fricción. La fuerza aplicada, pues La aplicada 457. Yo creería que es la fuerza neta. es la fuerza Pues, neta. Es la fuerza Pues neta, porque cuando recuerden. se suelte, por ejemplo, el cuerpo para hallar la aceleración, pues la fuerza neta también se va, o sea, por decirlo así, va la magnitud como cogiendo hacia el otro, hacia otra dirección. Por eso también la aceleración baja, ¿cierto? Correcto. Pero digamos que para sacar la aceleración, pues ahí no la están dando, pero para mirar que efectivamente es eso, la que yo utilizo es la fuerza neta. Porque recuerde que la segunda ley de Newton lo que me dice es la fuerza neta es igual a la masa por aceleración. Recuerde, todas las fuerzas que yo le aplico sumo y voy a tener una fuerza neta. Esa es igual a masa por aceleración. Como yo sé la masa, pues paso a dividir y me va a dar la fuerza neta. Entonces, la aceleración, perdón. Pues miren, 363 que es mi fuerza neta, dividido 50 kilogramos, que es mi masa, eso me da lo que tengo exactamente acá, 726 metros sobre segundo cuadrado. O sea que se está cumpliendo la segunda ley de Newton. El simulador está bueno. Listo. Les dijimos, bueno, cuando yo le aplico esta y tengo una fuerza neta, él se está moviendo, su velocidad está aumentando, él tiene una aceleración de 726. En un momento en que se suelta, ¿cierto? Ya no tengo ninguna fuerza aplicada. Por consiguiente, ¿qué va a empezar a pasar con la velocidad? La velocidad va a disminuir. Ella disminuye a un ritmo constante, por eso es que hay una Fuerza de aceleración. fricción, fuerza aplicada y fuerza neta. Exacto. Entonces, acá solamente tengo que la fuerza neta es la fuerza de fricción porque es la única que tengo, ¿cierto? Entonces, no es la única que tengo. Miren qué pasó con la aceleración. No solo disminuyó, digamos, pero hay una cosa más importante en la aceleración. Más que el valor como tal, es su signo. ¿Qué me está diciendo el signo de la aceleración? Es negativo el signo. Es negativo. ¿Cambió ¿Eso la qué me dirección? quiere decir? Que cambió de dirección. Mientras lo estaban empujando, la aceleración era positiva. La aceleración iba en el mismo sentido del movimiento. Está así, en el mismo sentido. Cuando esto pasa, que la aceleración va en el mismo sentido del movimiento, la velocidad aumenta. Ahora,
él se está moviendo, porque él se sigue moviendo hacia la derecha, pero ahorita ¿hacia dónde va la aceleración? La aceleración va hacia la izquierda, ¿cierto? Cuando eso pasa, la velocidad disminuye, y eso es lo que está pasando ahí. Él se mueve hacia la derecha, pero la aceleración va hacia la izquierda. Ahí la velocidad disminuye, ¿cierto? Si yo fuera aquí a sacar la aceleración de acuerdo a lo que nos dice Newton, ¿cuál sería la operación que tengo que hacer? Recuerden, fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, fuerza neta, ¿no? ¿Cuál es la fuerza neta de acá? 94. 94, pero ojo, le falta una cosita muy importante, porque si tú me dices 94, yo me la imagino a la derecha. Entonces, ¿cómo me deberían decir? Está 94 en Menos medio. 94. Menos 94. Entonces, menos 94 dividido 50 kilogramos nos debe dar menos 1.88 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración que me están mostrando ahí, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿por qué la aceleración es negativa? Lo que les estoy diciendo, está disminuyendo la velocidad. Él se mueve hacia la derecha, la aceleración va hacia la izquierda, y eso hace que su velocidad disminuya. Y en algún momento, la velocidad se va a hacer cero, porque ella se disminuye, y en algún momento, pues, tendrá que hacerse cero. En el momento en que la velocidad se hace cero, es porque el cuerpo paró, ¿cierto? Y si el cuerpo para, ya no está actuando la fuerza de fricción, ya no está actuando nada, ¿cierto? Miren que cuando él para, ahí se van a dar cuenta que él para, él se detiene y se borran las fuerzas. ¿Por qué? Porque ya no hay fuerzas que estén actuando, porque la fuerza de fricción actúa mientras el cuerpo está en movimiento. La fuerza de fricción cinética actúa mientras el cuerpo está en movimiento. Pero como ya no está en movimiento, pues eso se va. Futura, tengo una pregunta. Cuénteme. En ese caso, cuando la fuerza suelta la masa, no, ¿cómo sabemos para calcular la distancia que recorrió hasta que llega otra vez a cero? Para calcularla tendríamos que utilizar las ecuaciones de cinemática de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Porque sabemos la aceleración, sabemos la ya. velocidad, pues sabemos la Ah. velocidad inicial y la velocidad final, y podríamos calcularla, pero a partir de las ecuaciones de cinemática. No hay otra forma. Vale. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos, entonces, esa es la parte de movimiento, ¿cierto? Aquí me piden la aceleración y la descripción. Miren todo lo que yo hablé, todo eso les sirve a ustedes para describir qué está pasando mientras tengo la fuerza, qué está pasando cuando ya le quito la fuerza, qué pasa con la aceleración, cómo es la aceleración en un caso, cómo es la aceleración en el otro caso. ¿Listo? Entonces, todo eso está, es parte de la descripción del movimiento. Lo del tiempo, pues van a tener que mirar, pues ahí sí mirarse un cronómetro o algo que les mida el tiempo desde el 0 hasta que alcance los 40 metros por segundo. Y ahí también podrían ustedes ir sacando sus conclusiones. Ojo, todo esto que yo estoy diciendo, ustedes finalmente lo van a tener que utilizar en los otros puntos, porque si ustedes se dan cuenta, en los otros puntos, les están pidiendo que hagan unos escritos que tienen que ver con el laboratorio, ¿cierto? Entonces, ustedes todo eso lo van a poder decir. Ustedes van a poder decir, por ejemplo, ustedes miden los tiempos. Yo no sé si un tiempo, con una masa como esta de 50 kilogramos, o si yo ya pongo una masa de 100 kilogramos, el tiempo que se demora en alcanzar esa velocidad de 40 metros por segundo es el mismo o no. Todo eso yo lo puedo ir mirando, porque todo eso me va a servir para lo que hablan allá más adelante en la guía de hacer mis conclusiones y hacer mi introducción. Listo. Entonces digamos que ese es el primer punto. ¿Qué quieren o qué se debe hacer con un segundo punto, con este segundo punto? Entonces, en este segundo punto vamos a hacer lo que se llama un resumen, ¿sí? Un resumen de una experiencia práctica. Voy a poner acá en un segundito la plantilla que ustedes deben entregar. En un segundito. Listo. Entonces aquí me van a poner el enlace del video. Listo. Digamos que el segundo punto está acá. Mire que aquí dice máximo 200 palabras. En la guía me dice 250. O sea que ustedes deben estar entre 200 y 250 palabras. Ojo con la extensión. ¿Ustedes qué deben colocar en este escrito? Entonces ustedes lo van a escribir en español, miren, acá está en español y aquí lo van a escribir en inglés. ¿Qué debe ir en este escrito? Entonces aquí me dice, de la experimentación desarrollada en el cual se evidencia cuál fue el objetivo de la práctica, cómo se desarrolló la práctica, cuáles fueron los resultados encontrados y la principal conclusión.
Entonces, en un resumen siempre van estas tres cosas. Y eso que en algunos resúmenes que son un poquito más largos, uno podría también poner un contexto. Pero digamos que las tres cosas principales de un resumen, que es prácticamente lo que les están pidiendo en el punto 2, son una breve explicación de qué era lo que usted quería hacer, cómo lo hizo, ¿cierto? Y qué fue lo que encontró. Esas son las tres claves que van en un resumen. Yo no voy a hacer el resumen de esto, pero les voy a decir, por ejemplo, supongamos que yo hice un experimento para determinar la aceleración de la gravedad. Y ese experimento para determinar la aceleración de la gravedad lo hice utilizando las vibraciones o las oscilaciones más bien de un péndulo. Eso es un experimento clásico en física para determinar la gravedad de algún sitio. Entonces uno pone a oscilar el péndulo, toma el periodo de oscilación, hace una gráfica, luego hace un ajuste por allá, hace una linealización, hace un ajuste y puede calcular la gravedad. Digamos que no vamos a entrar en el detalle. ¿Cuál sería más o menos el resumen de mi práctica? El resumen de mi práctica de esa que yo estoy mencionando sería, entonces, ¿cuál era el objetivo? Entonces, el siguiente o el presente informe de laboratorio tenía como objetivo determinar la aceleración de la gravedad en el lugar, digamos que yo estoy acá en Ibagué, ¿cierto? ¿Cómo lo hice? Entonces, para determinar la gravedad, lo que se hizo fue calcular el periodo de oscilación del péndulo con una variación en las longitudes, se tomaron tantas longitudes, tantos, lo que yo haya hecho, eso es lo que yo hice. Y como conclusión, porque siempre se debe poner una principal conclusión, entonces como principal conclusión de mi práctica, yo podría decir, se puede evidenciar que la gravedad en Ibagué es de tanto, o se puede evidenciar que el error relativo comparado con la gravedad estándar, que es de 9.81 metros por segundo cuadrado, fue de tanto, algo que yo haya sacado de mi práctica. Por ejemplo, ¿ustedes qué podrían sacar acá de resultado? Como ustedes van a ver qué está pasando con la masa y las aceleraciones, que ustedes podrían determinar al final, ¿cierto? Se puede observar cualquier cosa, que la aceleración es con respecto, o que a medida que yo coloco más masa, la aceleración aumenta o disminuye. Bueno, eso es lo que ustedes tienen, lo que ustedes podrán determinar. O podrán decir, se puede observar, lo que hablábamos de los tiempos, se puede observar que si yo coloco una masa mayor, se puede, el tiempo que tarda en alcanzar los 40 metros por segundo es mayor o es menor. Eso va a depender de las mediciones que ustedes hagan, ¿sí? Ustedes también, digamos que no fue con la nevera, pero si ustedes pueden cacharrear ahí con el simulador, ustedes también pudieron ver qué pasa con la fricción, ¿cierto? Si ustedes ponen mucha fricción, si ponen poca fricción, si ponen una, digamos, pusieron la nevera, no se movió. ¿Por qué? Porque era una masa muy grande. Por eso ustedes ponen un cuerpo con menos masa, ustedes vieron que sí se podía determinar, se podía mover, pues, y podía actuar la fricción. O la fricción no, pues la fuerza aplicada la podía mover. Por aquí me están haciendo una pregunta. Este anexo es de un componente práctico, pero es el anexo en el que deben entregar esta actividad. O sea, digamos que la respuesta es las dos cosas, ¿cierto? Es un anexo con el que se entregan los componentes prácticos, así ustedes, bueno, el que yo les estaba mostrando por acá, es en el que ustedes entregan los componentes prácticos, pero aquí vamos a entregar esta actividad. Entonces yo aquí le dejé como un enlace del video, porque ese sí, pues digamos que en un componente práctico ustedes no lo tienen. El segundo punto, ustedes lo que van a hacer es un resumen, un abstract, o sea, el resumen en inglés. El tercer punto, lo que ustedes van a hacer es precisamente la introducción. Y el último punto es los resultados. Digamos que para esta actividad, pues nosotros no vamos a tener como tal esta parte del montaje experimental, pero básicamente las otras cosas ustedes sí se lo van a realizar. Pues ustedes esta actividad la deben entregar en esta plantilla. Ahí decía en el foro, en el inicio del foro o en el foro inicial, bueno, en el mensaje inicial del foro más bien, ahí dice que la entrega de la actividad se hace en este tipo de plantilla. Listo, entonces digamos que ese era todo el primer punto y el segundo punto, que es la parte de cómo se hace un resumen. Entonces, dentro de 8 días vamos a ver cómo se realiza la introducción, que es lo que ustedes deben hacer como punto 3, y las gráficas para poder mirar qué gráficas debemos hacer y cómo podemos sacar algunas conclusiones de esas gráficas, que sería el punto 4. Listo. Doctora, una pregunta. Cuéntame, Juan.
¿El resumen de la práctica laboral debe ser en inglés, del laboratorio, perdón, en inglés o normal, en Pero español? ojo, cuando tú me hablas del componente práctico, eso ya es como te lo diga tu tutor o tutora de componente práctico. Cuando tú me estás No, hablando de esta actividad, debe estar en ambos idiomas. Yo hago mi escrito en español y hago mi escrito en inglés. dale, sí. Profe, tutora Luz Ariana, una preguntita. Yo estoy inscrito del 7 de octubre al 28. Yo no participé ahorita el 7, pues por cuestiones de trabajo, pero ya cuadré para el 28. El componente práctico, o sea, no hay, o sea, no envían un mensaje ni nada. Por ejemplo, Sí. como no asistente, no sé qué tutora es, ¿cómo podría averiguar eso? Ah, bueno, para saber qué tutor o tutora es, lo más sencillo es que ustedes, miren, les muestro la ruta para que ustedes sepan los tutores de los componentes prácticos de todas las asignaturas. Entonces, ustedes se van a la página principal de la UNAD. Ustedes van aquí a vida académica, laboratorios y prácticas. Acá en práctica, en laboratorios, perdón, ponen programación. Y acá eligen la zona de la que ustedes son. Por ejemplo, tú, ¿de dónde eres? ¿Zona sur o de dónde? Zona Sur. Listo, zona sur. Entonces tú vas a la programación 16.4 del 2022. Y acá están todos los nombres de los profesores, ¿sí? Entonces acá está, pues, física general, física electrónica, química, biología, todo lo que es componente práctico, ustedes lo van a poder ver acá. Y van a poder ver quién es el profesor responsable. Aquí está el nombre del profesor, acá están las fechas en las que se hace el componente con el respectivo horario, y pues como estamos en la zona sur, están todos los CEA. Sí, digamos que yo estaba primero en Ibagué, pero pues aquí está Neiva, Florencia, Pitalito, por así, bueno, entonces ustedes pueden ver todos los que están. Tutora, por lo menos yo tengo el componente práctico el otro lunes entre 8 días y a mí no me ha llegado por ahora nada de información de qué elementos tenemos que llevar o qué es lo que tenemos que llevar, qué vamos a hacer ese día, ni nada de ¿En eso, qué centro tutora. estás, Juan? En el de Neipa, tutora. Sea Neiva, entonces por eso te digo. Soy en la tarde, el lunes, en la tarde. Eso es lunes que 17, debe ser este. Sí, señora. 17, mira. Entonces acá tú puedes mirar. Acá está, mira, tú le puedes escribir al tutor. ¿Sí es? Tutora, yo le escribí a él por Punto Skype y nunca, no me ha respondido, la verdad. Pues es que yo así, pues no sabría decirte con seguridad porque yo te puedo decir con respecto a lo de Ibagué, porque yo he hecho componente, yo no soy en este momento tutora de componente práctico, de hecho yo les mandé la otra vez digamos, un CIPAS que me tocó cancelar porque estaba incapacitada. Sí, yo estoy incapacitada, digamos que yo tengo en esta mano, tengo una fracturita por acá en un huesito, pues yo no puedo hacer componente práctico. Yo te puedo hablar de Ibagué. Desde Ibagué, tú como tal no tienes que llevar ningún elemento. Se recomienda, eso sí, se recomienda no, es obligación la bata. En Ibagué es obligación la bata. O sea, si tú no estás con bata, no te dejan entrar. Y ya la otra recomendación es que tú lleves en qué anotar, ¿cierto? Para que anotes tus resultados, de preferencia si puedes llevar el computador para que una vez te queden de una vez escritos en el computador, pero no es una obligación. Yo hablo por Ibagué, pero no te podría decir en los otros centros cuáles son los requisitos, ¿sí? Sí, señora. Listo, por acá me están preguntando que si el componente práctico es obligatorio. Sí. A ver, ¿a qué nos referimos con obligatorio o no? Con obligatorio, pues en esta vida, pues nada es obligatorio, cada quien toma sus propias decisiones, ¿cierto? Eso pues que quede claro. Pero lo que sí ustedes tienen que entender es que el componente práctico, llamémoslo así, no tiene un supletorio o no tiene algo que lo pueda suplir. Pues, si tú no vas al componente práctico, pues no vas a tener esos puntos de componente práctico. Ahora, que eso te sirve o no te sirve, que te pierdes o no pierdes, eso depende de todo el desempeño de tu asignatura. Pero el componente práctico se trata es para que ustedes tengan también esa competencia del saber hacer, ¿sí? No solamente de lo escrito y esto, sino que yo tenga la competencia en el saber hacer. Entonces, obligatorio no, digámoslo que eso es una palabra como que no me gusta porque, como les digo, cada quien toma sus decisiones. Pero si tú no vas, pues no hay nada que te pueda suplir esa nota. O sea, tú no puedes decir, no, es que yo mejor hago un trabajo en vez de ir al componente práctico, o yo hago esto. No hay forma. ¿Sí? Solamente se obtienen los puntos del componente práctico
yendo a realizar los componentes prácticos en los diferentes, bueno, las diferentes partes donde ustedes se hayan inscrito. Listo. Profe, ¿me repites cómo es que ingresa para mirar eso? Entras a la universidad, vida académica, laboratorios y prácticas, programación y entras a tu zona. Gracias, profe. Listo, chicos. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Pues yo sé, como les digo, que es festivo, pero pues, ni modo. Tenemos los lunes a las 7 en nuestra cita, entonces nos vemos el lunes a las 7. ¿Listo? Tutora, disculpe, una última pregunta. Cuéntame. Para realizar el video, ¿tiene que ser solamente el de un ejercicio o tiene que ser de todos? Pues la idea es que tú puedas mostrar en tu simulador que estás entrando a los diferentes, a fuerzas, a fuerza, movimiento, aceleración y fricción. ¿Sí? Que uno pueda ver ahí cómo pasas por las diferentes partes del simulador. Ah, vale. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche, tutora y compañeros. Hasta Muy luego. bien, hasta luego.